Hola, mi nombre es María y te quiero dar las gracias por estar aquí en este podcast. La opción principal es ayudarte a identificar esas banderas rojas en una situación de violencia doméstica, una relación tóxica que estés pasando vos o tú, alguna amiga o un amigo, algún familiar, y ver cómo se puede ayudar, ver todo lo que contarte por medio de mi historia, ver que identifiques ciertas cosas que normalmente no se identifican. Aparte de eso, quiero ayudarte a lo que es emprender un nuevo negocio, empezar desde cero. Yo te puedo ayudar desde cero a comenzar un nuevo negocio, y por medio de este podcast vamos a estar dando todos estos consejos y todas estas maneras de que puedas salir adelante para que no dependas ya más de una persona que te tenga esclavizada. Así que bienvenidas, bienvenidos a este podcast y comenzamos. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Es un gusto para mí poder volver a conectarme con ustedes a través de este espacio, esta ventanita informativa, como la llamo yo, para pues siempre tener la oportunidad de llevar información que es oportuna, información que nos ayuda a entender temas que son de interés público, pero ustedes saben, con enfoque periodístico. Así que quiero darle la bienvenida a todas las personas que comienzan a conectarse, porque vamos a retomar estos espacios informativos, esta conversación digital que me gusta tener con ustedes para tratar temas que, insisto, son de nuestro interés. Y bueno, saludando a todas estas personas, amigos maravillosos como Gaby, por ejemplo, y Juan, que están aquí, y muchos otros, Mónica, desde España. Bueno, para dar inicio a este live, y ustedes se preguntarán qué tema vamos a tratar el día de hoy. Bueno, el mes de marzo es considerado el mes de la mujer. Recientemente acaba de concluirse el Día de la Mujer, el 8 de marzo. Pero una lucha, si se quiere y me permiten el término, que todavía está vigente, que la estamos gestionando todos los días las mujeres. Y por supuesto, este es un tema que creo que es oportuno que sigamos tratando, y sobre todo no solo hablar de la mujer, sino de aquellas cosas que nos pueden empoderar, pero además que nos pueden empoderar, qué cosas nos pueden ayudar para estar mejor y para practicar este término maravilloso que muchas veces llamamos sororidad en las circunstancias. Así que hoy tengo dos invitadas muy especiales. Este live de alguna manera hoy es mucho más internacional, si ustedes me lo permiten. Mis dos invitadas se encuentran distintos puntos de Centroamérica y ya se van a sumar con nosotros a conversar. Eh, ya tengo a una de ellas, son dos mujeres maravillosas. La primera que tengo es a Lolo Hernández. ¿Cómo estás, Lolo? Qué bueno tenerte. Aguilar, perdón, corrijo, Lolo Aguilar, discúlpame, Lolo. Que la tengo, para mí es un placer poderla conocer en persona. Ya hemos tenido el gusto de hablar de alguna manera por mensaje, pero Lolo, además, viene acompañada de otra mujer maravillosa, que es la psicóloga Wendy Solís. Lolo se encuentra en Honduras y Wendy Solís, pues es la psicóloga que ahora se va a incorporar a esta conversación, está en Costa Rica. Así que de alguna manera este live es hoy un poco un tono más internacional. Tenemos a Centroamérica, estoy en Ciudad de México haciéndolo en vivo, y por supuesto yo soy venezolana, pero esto solo nos habla de que los temas de las mujeres son muy oportunos hablarlos, de que no hay fronteras para hablar aquellas cosas que nos preocupan, aquellas cosas que necesitamos atender, y que hoy le queremos dar un énfasis. Así que gracias a todas las personas que comienzan a sumarse, y agradecerles, por supuesto, a la licenciada Wendy Solís, es psicóloga clínica. Ella se acaba de incorporar, la pueden ver justo allí. Está en Costa Rica, tiene experiencia y trabajo con grupos de mujeres en víctimas de violencia. Ha trabajado en instituciones de Costa Rica y también en organizaciones de la sociedad civil, como entre ellas Casa de la Mujer. Bienvenida, Wendy, gracias por estar acá. Gracias. Un saludo a todos los que están por acá, a cada uno de los que están hoy conectándose, ¿verdad? Espero ser de provecho, ¿verdad? Y gracias por la invitación, es un honor. El honor es nuestro poder tenerte. Tenemos a Wendy desde Costa Rica, pero a quien les había presentado también desde el principio es a Lolo Aguilar. Lolo, ¿cómo estás? Tú estás en Tegucigalpa. Buenas tardes, bienvenida. Hola, hola Wendy, hola Marijo, gracias por la invitación. Sí, estoy en Tegucigalpa, bien cerquita de Wendy. Y pues con todo el gusto y agradecida por la invitación, ¿verdad?
Bueno, la que se tiene que sentir agradecida soy yo de poder tenerlas ambas. Nos mueve este tema que yo siempre digo, no tiene que ser solo de una parte de la población, debe ser de toda la sociedad, es el tema de la mujer, pero además hablar de parte de esas luchas que se tienen que hacer. Y hoy sin duda hay un tema que me gustaría entablar con ambas, además de alguna manera con la especialidad que ambas manejan y tiene que ver con este tema de la violencia, ¿no? Que está de alguna manera impreso en cuando hablamos de las luchas, de las batallas que todavía hay que hacer para las mujeres. Lolo, si me lo permites, por supuesto, y es parte de lo que habíamos hablado con mucho respeto, Lolo es, no solo es una mujer especialista que hoy se desenvuelve como una extraordinaria empresaria en el área de mercadeo. Justamente antes de hablar este live hablábamos un poco de eso, pero también es una sobreviviente de violencia. Ha logrado superarse y su testimonio es muy poderoso. Yo tuve la oportunidad de conocerla y hablarle de una investigación que hicimos en algún momento en la que además la licenciada Wendy participó con nosotros por el país de Costa Rica. Y Lolo, me parece oportuno siempre cuando las sobrevivientes hablan, porque quizás muchas personas no han logrado identificar situaciones o signos o cosas que les pueden estar sucediendo, ¿no? Sobre todo las mujeres, porque hay que recordar que, bueno, la violencia impregna a todos los sectores de la sociedad, pero en el caso de las mujeres, lamentablemente todavía son números que siguen aumentando. Y me parece oportuno compartir con ustedes el testimonio que nos va a dar Lolo, eh, no solo como, insisto, como una mujer que hoy es empoderada, que hoy es sobreviviente, ya no es una víctima, es una sobreviviente, sino como una mujer que nos puede enseñar muchísimo y qué cosa debemos aprender. Así que, primero que nada, Lolo, agradecerte que tengas esta oportunidad de abrirte con nosotros y de compartir tu experiencia. Y háblanos un poco de tu historia, ¿no? Un poco, que además tener a la doctora Wendy aquí nos ayuda mucho también a dar datos a quienes nos están viendo. Claro que sí, bueno, para eso estamos, ¿verdad? Yo creo que uno va pasando por situaciones que las personas que hemos pasado por violencia o por cualquier otro tipo de situación, decimos mejor hablo para que otra persona no le suceda o sepa identificar qué es lo que está pasando. Y pues ese es mi caso, ¿verdad? Ese es mi caso y pues todo comenzó, yo me casé muy jovencita de 22 años y todo iba marchando de maravilla cuando de repente yo fui viendo signos y señales, alarmas, banderas rojas, como les decimos, que empecé a ignorar. Y mucha gente piensa que las banderas rojas pueden ser golpes desde un principio, pero no. Muchas veces sucede una manipulación verbal, psicológica, emocional, que viene siendo igual o más dañina que la violencia física. Simple frases como no servís para nada, sin mí no sos nada, yo soy todo, o no te puede, no, sin mí no puedes hacer nada, yo te construí, yo te enseñé a hacer esto, yo te enseñé a hacer lo otro. Esas frases fueron penetrando en mí que dentro de todo yo no me las creía, pero sí me afectaban mucho. Y fui yo dándome cuenta que estaba siendo víctima de violencia doméstica. Al ver testimonios de otras personas, al escuchar a otras personas, yo tuve que aprender a aceptar que estaba pasando por algo que no era normal, que uno siempre dice, este, es simplemente una pareja, nos llevamos así y todas las parejas tienen problemas. Y no es así. Uno va pasando por muchas cosas y se va identificando. A mí me tomó aproximadamente 7 años en prepararme física, económicamente, psicológicamente, espiritualmente y todas las etapas tuve que irme preparando para decirme, tengo que salir de esta relación, de esto tan doloroso, porque aquí tengo dos caminos, sigo y muero en esto o me levanto y camino, no miro atrás y sigo adelante. Me gustaría mandar este mensaje a muchas mujeres que dicen, dos cosas. Hay muchas mujeres que dicen, ¿por qué siguen esa relación tan eh, estresante y tan dolorosa? ¿Le gusta que la maltraten? No, no le gusta que la maltraten. Simplemente el hecho de decir, me salgo de esto, uno sabe que es el intento a morir.
¿cierto? Es el intento a que uno no puede salirse victorioso porque uno sabe que la guerra comienza en el momento en que la mujer dice ya no más. Yo identifiqué eso, me salí de un solo de la relación y comencé a sacar todas mis armas en las cuales me había preparado. Yo cuento la historia y cuento mi testimonio de una manera en cual cuando yo me doy cuenta que ya estoy a punto de salirme, pues me salgo, recibo ayuda de muchos familiares, de muchos amigos y me veo en la situación, perdón, en la cual eh, no podía voltear a ver atrás. Si yo volteaba a ver atrás y si regresaba, era peor. En el camino me fui dando cuenta de muchas cosas y viendo cómo las mujeres podemos ayudar a otras. Y pasó algo que yo me fui preparando, como les decía, económicamente, empresarialmente, y por Dios me ayudó a hacer un contacto en el gobierno de Honduras a empezar a vender el producto que yo vendía, que es un producto para reforestación y agricultura. De parte del gobierno, de parte del presidente de Honduras de ahora, el expresidente de Honduras, me mandaron a llamar y comencé a trabajar con ellos. Yo no podía creer que todo lo que yo había trabajado, todo lo que yo había construido, vengo y lo hago, le saco el provecho, o Dios me lo pone todo en el camino para salir adelante, como quien dice, ok, me honraste, llegaste hasta aquí, yo te ayudo. Y el día de hoy, pues como Marijol lo decía, pues justo hace media hora acabo de recibir otra carga de mi producto y hoy estoy aquí. Y mi mensaje es decirle a todas las mujeres, sí se puede, bien difícil, es sumamente difícil y solo una mujer que ha estado enfrentando esta situación puede saber lo difícil que es decir sí puedo, pero hay que prepararse, uno no se sale así de buenas a primeras, uno se sale bien preparado, lo mejor es no entrar en eso, ¿verdad? Lo mejor no entrar en esa situación de violencia, pero si ya está dentro y usted mira alguna alarma, usted mira alguna situación que diga esto no es normal. Yo sinceramente le digo, haga lo posible por salirse, porque un testimonio fue lo que me salvó a mí. Como les repito, no solo hay violencia física, sino que hay, en mi caso fue violencia más que todo psicológica, emocional, eh, con el maltrato de decir, no soy una persona a la cual mi esposo me admiraba o me quería, sino que simplemente me miraba como un objeto más en el camino. Y yo tengo 2 hijas en las cuales tenía que responder y tenía que enseñarles que ese no era el camino y que no era el tipo de hombre que tenía que buscar. Y la verdad es que si a alguien puede ayudar mi testimonio, yo me siento más que feliz. Una persona que hoy en día pueda llegarles de este testimonio, estoy más que contenta. Y básicamente eso es. Una de las cosas que como periodista definitivamente he comprobado es que tú acabas de decir la clave. Lulu. Yo incluso como periodista puedo decir muchas cosas y ya voy a darle la palabra a nuestra experta en el día de hoy, que me encanta y le agradezco que también esté compartiendo con nosotros, que es la doctora Wendy Solís. Uno como periodista y como especialista, en el caso de los médicos, puede decir mucho, pero cuando una persona que ha vivido en carne propia una situación, pues abre su corazón, definitivamente el impacto y la posibilidad de que puedan entenderse quienes estén viviendo, pues el mensaje es mucho más claro, ¿no? Y quiero saludar de verdad a todas las personas que se están sumando con nosotros a este live. Lo he querido hacer con motivo de este mes, del mes de la mujer. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer a estas extraordinarias mujeres que hoy me acompañan desde Costa Rica y desde Honduras, donde se encuentran ellas, pues adelante, pueden dejar su comentario. Has tenido palabras de mucha sororidad, como dicen en México. eh, em, Lolo, respecto a tu historia, ¿no? Doctora Solís, justo Lolo hablaba de esas señales, de la advertencia, ¿no? Y es oportuno seguir hablando de la violencia como un problema que nos sigue afectando en la sociedad, que por supuesto afecta muchísimo también a las infancias, por decirlo, niñas, niños y adolescentes, pero las mujeres siguen teniendo todavía un tema muy lamentablemente pues de mucho enfoque, ¿no? El tema de género, el tema de ser mujer sigue allí.
Y aquí quiero hacer un paréntesis, un dato muy importante a quienes nos están viendo. La idea no es revictimizar a la mujer, ni somos pobrecitas, ni mira que ahora que se está generando un movimiento. Lo importante es que como sociedad entendamos que eso hay que salir de ese esquema y de ese paradigma. Lo importante es que nosotros aprendamos, ayudemos a identificar, porque eh, de pronto en este live hay alguien que puede estar pasando esta situación, o conocemos una amiga, o conocemos un amigo, o conocemos la prima de alguien, o alguna persona a nuestro alrededor que ni siquiera ha podido identificar estas señales, y es lo importante que queremos compartir. Así que, doctora Solís, le hablaba de este tema de la violencia que sigue afectando lamentablemente a las mujeres. Esas señales de las que hablaba Lolo, esas señales que ya le costó 7 años tomar una decisión, ¿no? Háblenos un poco de la magnitud del problema, de lo que usted ha podido diagnosticar. Usted tiene mucha experiencia trabajando con el rescate de mujeres que han sido víctimas. Bueno, muy buenas noches. Para Lolo, ¿verdad? Un honor poder escuchar su historia y saber que hoy ha podido ser otra persona distinta a lo que quizás la víctima en ese momento o su agresor, perdón, le hacía creer que ella no era capaz. Y hoy ser toda una empresaria es de verdad un honor poder escuchar esa historia. Y bueno, en relación a este tema, como decía Mao, es importante que el tema de hoy es para la mujer. Sin embargo, esto ocurre también a los niños, hombres, adultos mayores, mujeres, pero hoy el enfoque es a la mujer. Y es muy importante conocer que esto muchas veces empieza desde el noviazgo y es importante nosotros detenernos a observar cuáles son las conductas, cuáles son los patrones, cuáles son las actitudes que se están desarrollando desde ese momento. Quizás en muchas historias, en el noviazgo es ideal, todo está bien y no vemos ninguna alerta, no vemos quizás o nos queremos hacer los ciegos, ¿verdad? Pero hay conductas que son muy específicas y que se vienen trayendo de generación en generación. Y una de ellas es aquellos silencios, el de que usted no diga nada, el que no converse con nadie, lo que quizás le dije, un insulto, una palabra grotesca, como decía Lolo ahorita, ¿verdad? Que le decía cosas o que la agredía psicológica o emocionalmente. Cuando empezamos a identificar, ok, me dice que no cuente, me dice palabras groseras, palabras que hieren, eso es una alerta. Pero después de esto viene otra más y es aquellos aislamientos. Ya empiezan a decirle no solamente que no cuente, sino que no puedo ir. Le dicen, no puedes ir, no puedes ni siquiera salir con tus amigos, con tus familiares, con tus hermanos, porque quién sabe con quién más va a andar. El control y manipulación que en esos momentos se pueden desarrollar, uno a veces dice, no, es porque me quiere, pero es ahí una alerta. ¿Realmente es porque me quiere o porque está generando un control en mi persona? Porque muchas veces la agresión empieza por creer que esta persona es de mi control y realmente no pertenecemos a otra persona, el control somos de nosotros mismos. Lo que pasa es que muchas veces como decimos aquí en Costa Rica, nos tragamos el cuento, ¿verdad? De creer que es por amor. Entonces dejo que me manipule, dejo que me controle, dejo que me aísle y sobre todo le creo que no debo contarle absolutamente a nadie los problemas que estoy identificando. ¿Por qué? Porque la gente no me va a creer. Probablemente a nivel social esta persona sea una persona de respeto, sea una persona de poder, sea una persona de influencia. Entonces dice, no, si usted cuenta, nadie le va a creer. Tengo un montón de pacientes en las cuales le decían, no cuente porque por sí nadie le va a creer, yo soy una persona de X poder en la sociedad y todo lo que usted cuente nadie se lo va a creer. Empezamos con estas 4 como mínimas, pero después de ahí empezamos a ver que nos cuenta que su papá, su abuelo, su tío, y empezamos a nivel familiar, trataban de la misma manera a sus esposas, a sus hijas, a sus hermanas, y creció con un patrón de que creyendo que eso era la normalidad. Ahora bien, lo traigo también al papel de la mujer. Si en una casa, y aquí agarro el ejemplo de Lolo, que decía ahorita, tengo 2 hijas y tenía que darles el ejemplo de que eso no era lo que ellas necesitaban en su vida. Muchas veces mi abuela
nació o creció en un régimen, digamos, por poner un ejemplo, de todas estas conductas que les estoy mencionando anteriormente, y ella creció pensando que eso era lo correcto. Tuvo hijas y el trato de su esposo hacia ella creció sus hijas pensando que eso era lo normal, que eso era lo correcto. Sus hijas crecieron, tuvieron relaciones, empezaron a tener problemas o violencia en sus relaciones y creyeron que eso era normal porque 2 o 3 generaciones anteriores a ella lo vieron con normalidad. Pero se necesita alguien con la valentía, como en este caso de Lolo, que fue una sobreviviente, para decir, no, esto no es normal, esto no es aceptable y esto no es sano para que mis hijas crezcan o rompan aquí con este patrón o que crezcan llevando el patrón que ella vivió. Esas son algunas de las señales, alertas, em, que como sobrevivientes o víctimas que en este momento pueden estarnos viendo, pueden identificar. Ahora bien, usted me dice, no, yo no vivo violencia actualmente, pero tal vez es porque no se ha dado cuenta y con esos 4 o 5 patrones o conductas que le he mostrado, usted tal vez diga, no, mira, siempre me tratan de esta manera y vamos a ir poniéndole un check. Si usted es privilegiada, en que en este caso no tiene ninguna, pues mándele el mensaje a una amiga que probablemente usted sí sabe que viven todas estas conductas, porque algo que también hace creer el abusador a la víctima es que no es capaz de hacer nada si se va de su lado. Es que si no está conmigo no va a poder. Es que si no es por mi economía, usted no va a poder. He tenido pacientes que junto como Lolo han tenido que prepararse económicamente, sufrir varios meses para guardar poco a poco recursos, lo que ellas hacían, porque ellas son capaces, todas las mujeres son capaces o mínimo tenemos alguna habilidad, la habilidad de pintar, la habilidad de cocinar, la habilidad de algo y empezaron a desarrollarlas y demostrarse a sí mismas que sí podían ahorrar y poder salir en búsqueda de su propia felicidad y la de sus hijos. Entonces es no creernos, aunque ciertamente en el ciclo de la violencia vivimos el que, no, el hombre es el que puede en este momento, él es el que me da, él es el que me mantiene y pensamos que no podemos por nosotros mismos porque eso es lo que el agresor hace creer siempre a la víctima. Yo Bueno, quería agregar algo, Marijol, por favor, adelante. a lo que decía la doctora, que muchas veces ellos mismos dicen, porque uno tiene, yo platicando la vez pasada con una amiga, le decía que muchas veces mi ex esposo me decía, no, si vos me dejas, yo me muero sin vos. Entonces ahí es donde uno, viene el romance que dice, ay, qué bello, me ama, me adora, no puede vivir sin mí. Y esa es una alarma, pero gigante, de que eso es un abuso, porque psicológicamente nos está diciendo, no te vayas de mi lado, no me dejes, ok, porque yo necesito que estés aquí. Entonces, está bien decir, ay, puchica, si te vas, me vas a hacer falta, pero puedo vivir sin vos, porque una dependencia tan firme de decir, si te vas, me muero, es algo sumamente feo. Y agregar también que otro tipo de violencia puede ser violencia patrimonial, el hecho de que el dinero, ¿cierto? De que te doy lo que necesitas, no más. Vas al súper, solo te doy esto, no más. Esto, la tarjeta controlada, cero efectivo porque quiero saber todo lo que gastas. Las economías en diferentes matrimonios son muy diferentes, ¿verdad? Cada quien las maneja como sea, ya sea juntas o separadas. En mi caso, yo manejaba el dinero, la verdad, pero tengo muchos otros casos que sí, el control, en el caso patrimonial, era muy feo y muy dependiente. Y otro caso que puede ser es el control en las salidas, como decía la doctora, el control en la vestimenta, el control en las amistades, el control en los familiares. Empiezan a quitar todo de alrededor de uno, empiezan a quitar la mejor amiga que le puede aconsejar, ay, tu esposo te está tratando así. Empiezan a quitar la hermana, la prima, el pariente, al punto de solo quedarse con las amistades de ellos, con él, para que no miren fuera de su círculo, ¿cierto? Para que no miren quién puede venir y decirles tal cosa. Porque yo hoy en día puedo identificar una mujer que está en violencia con solo verla. Yo no necesito platicar mucho con ella, yo solo la miro, miro sus actitudes y si, pues, si está el esposo cerca, todavía más fácil. Y eso es bien triste, que uno quisiera ayudar, ¿verdad? Pero uno no puede andar por la vida y, hey, usted es víctima. Quisiera
pero no se puede así tan fácil, ¿verdad? Entonces, para eso sirven este tipo de lives y la verdad es que es una maravilla. Ese era mi aporte que quería dar ahorita. No, me parece bueno, lo que han dicho ambas y permítanme poner al día a quienes se están sumando a este live. Hoy tengo el gusto de hablar con dos extraordinarias mujeres. Están ubicadas en Centroamérica. Lolo Aguilar, que, bueno, ustedes la pueden ver allí, se encuentra en Tegucigalpa, en Honduras, y la doctora Wendy Solís, psicóloga clínica con experiencia en grupos de trabajo de mujeres sobrevivientes de violencia. Y hoy estamos hablando de temas que son importantes para hablar de esto que algunas veces genera ruido todavía, ¿no? Al empoderar a la mujer. Y una manera de lograr ese empoderamiento de niñas y adolescentes también es atacar la violencia que todavía afecta a las mujeres. Y es una discusión que por los momentos lamentablemente sigue vigente. Bueno, porque no solo estamos en el mes de la mujer, sino porque las cifras de violencia lamentablemente se siguen cobrando muchas vidas. Y como bien lo apunta la doctora Solís, uno de los puntos del control, ¿no? Eso del tema de las parejas que se controlan, a veces hacía alusión, doctora, que eso sucede tanto como hombres y mujeres y se confunde el amor, ¿no? A veces, de hecho, hay un término que, que está como muy en boga, que es decir, la tóxica o el tóxico, ¿no? Esos son términos bastante despectivos. Hoy se utilizan en los noviazgos, sobre todo de la gente muy joven, para hablar de situaciones que se utilizan de chistes, se critican, pero finalmente siguen siendo situaciones que no son normales, porque dentro del amor y de la confianza y la pareja no es normal llevar esos controles, como bien lo apuntan nuestras invitadas de hoy. Y fíjense que han dicho algo súper importante y bueno, las personas que se están sumando a esta live, si quieren hacerle alguna pregunta tanto a Lolo como a nuestra psicóloga, pues adelante, pueden hacerla que con mucho gusto vamos a buscar dar espacio para responder. Ustedes hablaban de aptitudes, Lolo, tú has asentado mucho la cabeza cuando hablaba la doctora Solís y tú dijiste algo, me parece muy revelador, que tú hoy en día tienes la capacidad de identificar cuando una mujer está siendo violentada. Y le quiero preguntar a ambas, ¿qué actitudes han podido ustedes detectar cuando una mujer es violentada? Porque además sucede algo que es muy curioso, ¿no? A veces la violencia ocurre en todos los extractos y en donde uno menos nos espera. A puertas cerradas, uno puede ver un matrimonio muy feliz y resulta ser que al interior de ese matrimonio están sucediendo muchísimas cosas, ¿no? Eh, Hemos visto hasta feminicidios en personas de posiciones altas, de extractos sociales altos, ¿no? Y que uno nunca se imaginó que se codeaban con personas muy importantes y sucedía dentro de... ¿Qué actitudes tienen una mujer que ustedes hayan identificado? Ambas, les pregunto a ambas. Lolo, si quieres, tú que seas esa referencia, vamos contigo. Primero, una autoestima bien bajo, agachar la cabeza, una reacción eh, no muy común, por ejemplo, en el momento si está el matrimonio junto o novios, si están muy pendientes de lo que hace su pareja, de cuidar mucho sus palabras, de decir, no voy a decir esto porque puede tener una reacción, porque uno llega a ese punto a cuidar qué tanto uno puede decir. Y algo que es bien importante que no muchas personas les va a gustar, porque hay unas que dicen, ay, no, a mí me encanta que me celen. Pero los celos por ahí empieza también una de las actitudes de ver cómo reacciona, o sea, el nerviosismo si un hombre se le acerca a una mujer. Estamos hablando en este caso de mujer, ¿verdad? Porque igual hay hombres violentados. Pero en este caso de mujer, si una mujer está y se acerca a un hombre, la reacción inmediata de nervios, de decir, no, mejor me separo porque después hay consecuencias. Porque después pueden pasar cosas que no quiero que sucedan. Y el estar muy a la defensiva, el decir qué va a pensar mi esposo de mí, qué va a decir, no, contesto esta llamada porque si no contesto, este hombre me mata. Y uno cree que son cosas bien comunes, bien normales, es decir, no, 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 yo tengo que responder en este momento, yo tengo que decir tal cosa. Y esa es una de las características que yo digo, aquí no hay algo normal. Porque si yo puedo estar platicando con ustedes ahorita, Belén, y si mi ex esposo me hubiera hablado, yo pues posiblemente por miedo contesto porque si no a saber qué va a pensar. Pero si es una mujer que no está siendo violentada, simple y sencillamente dice, no, ahorita estoy ocupada, después contesto. Ahorita estoy con un cliente, después contesto. Ahorita estoy haciendo, entonces yo voy viendo eso porque como dicen, el que las hace se las imagina, yo lo pasé
y yo sé identificar cómo ese tipo de mujer sufre y es bien feo. Y de hecho quiero contar una anécdota que lo identifiqué en una muchacha que apenas venía conociendo. Como les digo, yo no puedo venir de un solo a decirle usted es víctima de violencia doméstica, pero ella como le dijeron que yo había sido víctima y se acercó a mí. Y justo en el momento que estaba pasando su crisis, porque hay un ciclo, ¿verdad? Que es la luna de miel, la crisis, la pelea, la luna de miel, bueno, la reconciliación y un círculo que vuelve a empezar cada vez, ¿verdad? Se pelean, medio arreglan las cosas, está la luna de miel, te amo, te adoro, la mujer tiene aquí al hombre en la luna de miel, pero después vuelve otra vez. Y esta muchacha estaba en su crisis y habló conmigo y ella misma me dijo, yo le dije, vas a pasar por esto, esto y esto. Y me dijo, no puede ser, mi esposo no es así. Ojalá que no sea así. 3 días después me llamó, me dijo, me corrió de la casa, me sacó mis maletas, estoy en la calle, no sé qué hacer, lo perdono, no lo perdono. Y nos reunimos y le dije, venite a mi casa, perdón, a la casa de mi primo que vive al lado mío, nos juntamos y le dije, ahorita te sentís así, 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 así. Y ella, yo siento una felicidad porque identificó rápido lo que estaba pasando y en menos de 3, 4 meses ya estaba divorciada. Ella no tuvo el ciclo de que una mujer se divorcie, pero se separe, perdón, por violencia doméstica, toma a veces 5 o 6 veces que se va de la casa, regresa, se va de la casa, regresa, porque el hombre le dice, no, no puedo vivir sin vos, regresa, voy a cambiar. Y el hombre nunca cambia. El que ya es violento, al menos que sea por la voluntad de Dios, que sea algo inmenso, puede cambiar, pero si no, va a seguir en ese ciclo. Entonces, así es como yo lo identifico. No sé si la doctora, como ella lo puede identificar. Aparte de las que mencionas, he identificado un estado de alerta constante. Entonces, desde, por ejemplo, que llegan al consultorio, se fijan, por ejemplo, en el consultorio tenemos un balcón que da hacia la calle transitada, ¿verdad? Entonces, a ver si ya llegó el tiempo porque no puedo esperar un minuto más o no puedo salir 10 minutos tarde porque ya de una vez va a pensar que me fui o que estoy con alguien aquí o quién sabe qué cosas va a pensar. Entonces siempre pasa en un estado de hipervigilancia, en estado de alerta y en el cual, por ejemplo, en sesión no pueden estar en paz o en una relación con amigas o con otras personas, es que a tal hora sale y yo tengo que estar en la casa temprano porque si no va a decir que yo no hice nada, quién sabe que con quién salí y va a imaginarse cosas que no son verdad. Entonces pasa en un estado de alerta para cumplir con horarios o para cumplir con la expectativa de aquella otra persona y no disfruta y no lleva el proceso o las relaciones interpersonales en estado de calma, porque siente que de alguna otra manera va a quedarle mal. Si está antes en la casa, por decirlo un ejemplo, y no cumplió con una X oficio en la casa, donde andaba, qué estaba haciendo, y probablemente estuvo todo el día ahí. O si salió, en qué gastó, como decía ahorita, en la violencia patrimonial. Entonces, un estado de vigilancia constante que no puede estar en paz. Aparte de esto, signos físicos. A veces hay cortadas, aruñazos, golpes y siempre hay una mentira detrás de esto. Ah, es que me levanté en la madrugada y no vi el mueble y me golpeé. Ah, es que estaba haciendo ejercicio y con la mancuerna me golpeé. Ah, es que estaba haciendo un alimento y me quemé y probablemente uno nota que son quemaduras o de algún objeto como una plancha, probablemente que son cortaduras de un cuchillo y que evidentemente cuando uno nota o ha trabajado con bastantes personas en este tema, uno sabe que no es un accidente, sino que fue algo producido o causado por otra persona. Y lastimosamente hemos visto también, y no es solo en conocidos, y lo hemos visto en anuncios publicitarios donde se ponen los lentes oscuros para ir a un lugar y no, es que me irritan los ojos o tengo X o Y asunto en la vista, cuando realmente puede ser que haya ahí un golpe detrás de esos lentes oscuros o detrás de aquella manga larga constantemente. Em, También un diálogo de culpabilidad o de inutilidad, es que yo no soy capaz, es que no, es que mi esposo sí es
él es bueno en todo en eso, no, yo no sirvo para eso, no, yo la verdad, sí, saqué una carrera, pero la verdad es que no sirvo para eso, la verdad nadie me contrata, y empezamos con un montón de diálogo de inutilidad o de culpabilidad. Es que si yo no hubiera dicho eso, él no se hubiera enojado y no hubiera reaccionado de esa manera. Es que si yo le hubiera hecho la comida que él quería, él no se hubiera enojado y no me hubiera tratado de esa manera. Entonces empezamos con el diálogo de culpabilidad. Todo es mi culpa. Yo soy la culpable, pero él no. Que eso es lo que hace creer el agresor a la víctima, que ella es la culpable. Entonces, un diálogo de culpabilidad y, como mencionaba anteriormente, un excesivo control de tiempo para cumplir con todo y no generar conflictos en el hogar con su pareja o con su esposo o con la persona con la que convive a diario. Esas son como adicionales a las que Lolo mencionaba, a las que he visto normalmente en las personas que hemos trabajado. Dentro de esas actitudes que ustedes han descrito, han hablado de diferentes tipos de violencia. A mí me gustaría que las puntualizáramos ahora, doctora. Em, Cuando yo tuve la oportunidad de conocerla, estaba realizando una investigación llamada Pandemia Invisible, que habló de la violencia contra la mujer en el primer año de la pandemia, ¿no? Este escenario terrible, lamentablemente, que pues aumentó, ¿no? Y usted recuerdo que me comentaba algo muy curioso, que inclusive esa violencia llevaba a que el agresor, en este caso, obligaba a la mujer a trabajar y a traer dinero a la casa. Entonces, hemos hablado de distintos tipos de violencia y los hemos, digamos, de alguna manera los hemos esparcido, pero me gustaría que lo puntualizáramos entre las tres, con su ayuda, por supuesto, con su experticia desde la psicología, pero también con Lolo, desde lo que ella vivió como sobreviviente. ¿Cuáles son estas violencias? ¿Cuáles son dentro de estas actitudes? ¿No? Es decir, expliquemos un poco a la gente que nos está viendo. Si te está controlando el dinero es violencia económica. Si te está diciendo algo o si incluso te ignores violencia psicológica, ese tipo de aspectos como para que la gente que nos está viendo pueda aprender a identificar si ha visto eso, si lo ha sufrido, si lo está haciendo y lo puede corregir, o si conoce a alguien que lo está viviendo. Yo diría, primero la violencia, la que más sufrí yo, ¿verdad? La psicológica, la emocional. El decir y hacernos creer que no podemos hacer nada sin ellos, que todo es por obra y gracia de ellos, ¿cierto? Y mantenernos ignorantes. Bueno, en mi caso pasó que me decía, no terminas la universidad porque ganas más dinero en el negocio que teníamos que terminando la universidad porque después a dónde vas a ir a pedir trabajo. Y esa era una alarma tan grande que yo no la pude ver. Y mantenernos siempre ignorantes, básicamente como el país, ¿verdad? El presidente o el gobierno quiere mantener ignorante al pueblo para que no se le revele o no salga a flote. Otra violencia, la que hablábamos, la patrimonial o económica, en la cual el control excesivo del dinero o controlar dónde andas, en qué gastas, con quién andas, o no puedes salir, inclusive romper cosas dentro de la casa, es una violencia patrimonial. Es decir, me enojé, tiré algo. Recomiendo mucho ahorita la serie Made, que ese es el vivo ejemplo de lo que una persona en violencia doméstica sufre y lo que pasa en todos los ámbitos, el temor constante, la alerta, como decía la doctora, de que yo tengo la culpa, ¿verdad? Y eso se llama el síndrome de la mujer maltratada, no quería dejarlo pasar, yo fui diagnosticada con ese síndrome y me costó mucho, ¿verdad? Salir de ahí, pero salí. De ahí está la violencia sexual también, que porque yo soy tu marido, vos me debes respeto y tenemos que tener relaciones sexuales que vas o no que vas, a la hora que yo quiera, cuando yo quiera y en el momento que quiera. Y hacer sentir, ok, bueno, si no tenemos relaciones sexuales, entonces salgo y busco una mujer. Eso es violencia y bien grande. La otra, ¿cuál podrá ser? La económica, patrimonial, psicológica, la física. De verdad que la que más reconocemos y la que decimos, ay no, bueno, si no te golpeó, entonces, porque a mí me decían, pero te golpeó, pero te pegaba, te hacía esto. Yo decía, no es necesario a veces pegar, simplemente con las actitudes y con las emociones es suficiente para hacer violencia. Y creo que hay una más, porque creo que en 5 son total. Me corrige usted, doctora, cuál es la otra, porque ahorita se me escapa, no sé cuál es. Sí, es la emocional, en la cual las personas con palabras grotescas, con palabras soez,
nos dicen cosas, ¿verdad? Que realmente no nos gustan, entonces las inserto en mi mente, en mi cerebro y normalmente pasa, ¿no? Si esta persona dijo que soy una inútil, soy una inútil. ¿Qué es lo que pasa con esas palabras? El sistema cerebral está adaptado para que lo que escucha lo cree. Entonces, si yo paso como víctima escuchando a nivel emocional que mi pareja me dice soy una inútil, no sirvo, no salgas adelante porque solo conmigo estás bien, voy a crear esa conducta en mí. Entonces, no considero que soy capaz de desarrollar algo porque él me dijo que no podía. No soy capaz de hacer un buen alimento porque no me va a salir de igual de bien como la mamá, porque a nivel emocional, esas son una de las claves. Es que mi mamá hacía mejor tal comida, usted no. Es que mi mamá aplanchaba mejor las camisas, usted no. Y entonces creemos que aquella persona es mejor que yo y a nivel emocional me daña la capacidad de accionar. Y hay una última que ha salido en los últimos años con todo lo que ha sido la pandemia, que es la violencia en línea o la violencia virtual que a través de, qué sé yo, fotos, conversaciones, videos de relaciones sexuales que probablemente se hayan grabado, se publican y se genera una amenaza a aquella persona, ya sea la esposa, sea la novia o la persona con la que empezó una relación. Tomamos videos, fotos y consentimiento y las tenemos bajo nuestro control para publicarlas en caso de que no se sujete a la autoridad de aquella persona. Adicionales que lo mencionó son estas últimas 2 que le agrego, porque sí, todas ellas causan un impacto increíble. La gente a veces dice, he recibido pacientes que a mí me dicen, no, doctora, yo no sufro violencia, porque a mí nunca me han pegado. Pero sí, conforme vamos avanzando en la terapia, nos damos cuenta que sí la han obligado a tener relaciones cuando ella no ha querido, que tenía un trabajo muy estable y le dijeron, tiene que sacar préstamos porque yo necesito montarme X negocio o necesito comprarme un vehículo y usted es la que lo va a suministrar. O también, como decían ahorita anteriormente, la violencia psicológica o emocional a través de palabras o acciones. Sí, de hecho en los últimos tiempos, bueno, doctora, usted por supuesto conoce este tema mucho más que yo, se han ampliado tantas las violencias, ¿no? Se habla de la violencia vicaria, que es el agresor que inclusive pues le quita la vida a los hijos para lastimar mucho más a la mujer o a veces hasta la violencia alimentaria, que es darle de comer primero al hombre, por encima a los hombres de la casa y la mamá siempre se lleva como em, digamos, la porción de comida menor. Esto sigue ocurriendo mucho en las comunidades indígenas hoy por hoy y fue muy frecuente en décadas pasadas, ¿no? Quien comía siempre mejor era el hombre. Son algunas de las cosas que hemos como aprendido a distinguir. Y en base a lo que ustedes están comentando sobre estas violencias, sobre estas actitudes, quisiera que fuésemos muy enfáticos entonces, o muy enfáticas en las personas que nos están viendo. ¿Qué cosa no debemos permitir como pareja? Por supuesto, lo que estamos hablando se ciñe mucho a la relación de pareja. Hay conflictos en las relaciones, la convivencia, si uno tiene conflicto con los hijos, con los padres, eso suele suceder. Pero, y esto quiero preguntarle a Lolo, ¿en qué momento ella dijo de esos 7 años, hasta aquí aguanté? Esto fue la gota que derramó el vaso. O sea, ¿cuál es esa señal de alerta? Hemos hablado del control, pero ¿cuál es esa señal que sin duda debemos tomar en cuenta? Lolo. Pues después de todo lo que pudo haber pasado, porque yo lo que hice fue un resumen ahorita bien resumido, uno comete un error no solo como pareja en un matrimonio de violencia doméstica, sino como pareja en general, que uno dice, eh, fulanito va a cambiar, él va a cambiar y porque yo voy a hacer que cambie. Y yo me mantuve como en negación todo el tiempo y dije, yo, no, él es bueno, él me quiere, él va a cambiar un día. Supe realmente que no iba a cambiar y que la situación iba a seguir siendo igual o peor. Yo dije, hasta aquí.
esto se sale de control y más que todo cuando sentí miedo y temor en mi vida, en mi propia casa. Sentí miedo al abrir la puerta de mi cuarto, al pensar y en enfrentarme y decir, ¿a qué me voy a enfrentar hoy? ¿Qué me va a decir? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Qué tengo que callarme? ¿Qué tengo que decir eh, para que no suceda algo malo? O sea, para que no me arrepienta el día de hoy, para que yo termine este día con bien y no estresante. Y yo le digo a la gente, porque mucha gente me hace esa pregunta, ¿cuál fue el punto clave, el pivot moment, como le dicen en inglés? Y fue ese, el abrir la puerta de mi habitación y decir, porque ya estábamos en habitaciones separadas y decir, ¿a qué me voy a enfrentar hoy? Y uno sí, ¿Qué edad tenías allí, Lolo? Perdón que te interrumpa. eso ¿Qué fue edad tenías, hace 4 años, o sea, no, qué edad tenías en ese momento? 38 años. Yo tengo 42. Entonces, ahí donde yo digo, a mí no me importa mi edad, a mí no me importa lo que viene, a mí lo que me importa es salir con vida. Tampoco es que estaba, uy, que me tenía una pistola o algo, no, pero sabía que si esto seguía iba a terminar bien mal. Sabía que esto no iba a terminar bien y que lo que venía iba a ser peor. Entonces ahí es donde yo digo, agarro mis hijas y me voy. Y claro, en el intento fue el intento de regresar, regresemos, voy a cambiar. Y yo dije, no más, esto no va a cambiar. Porque yo quiero que ustedes se imaginen y se sientan en el momento, levántense un día, un nuevo día, abren su ventana, eh, miran hacia la ventana, miran sol, verde, todo, pero solo tomarse el tiempo de darle vuelta a la manilla de la puerta y decir, aquí voy. Esto no es normal. O sea, tener miedo en su casa no es normal. La casa debe ser el lugar más seguro de nosotros. Temías por tu vida en ese momento. Lolo. Ya ahí así. Sí, y la vida de mis hijas y mi vida. Y sabía porque, no sé si ustedes saben, pero el 71% de las mujeres que quieren escapar en el intento mueren. O sea, solo sobrevivimos pocas. Y en eso es mi cuenta, porque al verse el hombre amenazado que la mujer se va a salir, se va a ir, dice, no, no puedo, o sea, realmente tengo que retenerla y en eso empieza un forcejeo que tal vez no es la intención matarla, pero es la intención retenerla y decirle, no, de aquí no te vas, porque ya ve una mujer decidida que va a hablar y que va a exponer la situación y el hombre no se puede permitir que llegue a ese punto. Entonces en el forcejeo pueden suceder tantas cosas y como les digo, el 71% de las mujeres mueren y no es, o sea, y a mí me quedó grabado un testimonio que una amiga me dijo eso, que ella en el intento, cuando ya se estaba yendo de su casa, el esposo la agarró, agarró una pistola, disparó, no le pegó a ella, la pistola se cayó, o sea, algo como de película. Ella logró agarrar la pistola que a él se le cayó y le metió un tiro en la pierna. Dije yo no quiero esto para mí. Yo no quiero llegar a ese punto. Creo que ahorita es el momento en que yo debo decir, ya basta y me voy. Y así sucedió, me fui a un lugar seguro que es la casa. Quiero saludar a mi colega, pues Carla Angola, que se encuentra conectada, es periodista venezolana también. Y bueno, aprovecho que Carla está conectada y poner al día también a mi channel, otra colega también que está, hay muchos colegas que están conectados, ponernos al día. Estoy hablando con Lolo Aguilar, sobreviviente de violencia, se encuentra en Tegucigalpa, pero también estamos hablando con la doctora Wendy Solís, quien es especialista clínica y ha trabajado con mujeres sobrevivientes. Eh, Lolo, pensaba en lo que me decías y creo que quizás, doctora, y usted dirá, creo que quizás nos moviste mucho cuando dices que ponerse en tus zapatos, este ejercicio de sororidad, de abrir, de que llegaste a un punto en que abrías la puerta de tu casa y ya no sabías qué iba a suceder contigo, o sea, despertarte con esa sensación de temor dentro de tu hogar, en algo que de pronto todavía los estados siguen viendo como un problema muy al interior de la familia y no verlo como un problema de política pública. Y aquí quiero pues atajar su opinión, doctora, sobre la importancia de por qué este tema de la familia, de la mujer, ¿no? Debe ser un tema de política pública, de que se debe atender, de que la violencia contra la mujer, como contra niños, niñas y adolescentes, es un tema del cual se debe formar parte de las iniciativas que el Estado debe prevenir, ¿no? Porque ya sabemos las consecuencias de eso, es más aumento de la violencia, es una juventud, una infancia
que en los peores de los casos termina reclutada por el crimen organizado o por diversas maneras, ¿no? Porque se crían en estos espacios, o mujeres que terminan siendo víctimas de feminicidios, ¿no? Los feminicidios que aún los estados no quieren reconocer. Y quisiera ver su mirada como especialista sobre la importancia de que este tema sea incorporado con la importancia que merece dentro de las políticas públicas por parte de los estados para prevenir la violencia. Es muy importante acá hacer conciencia de que absolutamente nada justifica la violencia. Y en el momento que como personas y como sociedad nos damos cuenta de esta pequeña frase, pero con gran importancia, de que nada justifica la violencia, es necesario incluirla en todas estas políticas de nuestros países. Al menos hablo por Costa Rica, que hace unos meses em, se daba lo que es el acoso callejero o se sigue dando. Y acá en Costa Rica se implementó una ley para las personas que, por ejemplo, si yo voy caminando en la calle y alguien grita algún improperio, entonces si logramos identificar a esa persona puede ir a prisión. Creo, ahorita no tengo el dato exacto, pero creo que al menos ya 2 casos esos que se han podido trabajar a nivel legal en relación a este asunto. Y empezamos por eso, algo en la calle, que ya incluso no se puede andar con tranquilidad y es muy necesario la educación y empezar a adaptar la educación en los hogares, en las instituciones públicas, en las instituciones de gobierno, para que ahí logremos ver la importancia. Todas y en todos los lugares en que nosotros nos desarrollamos, hay mujeres en los empleos, en las escuelas, y hace unos días, incluso el Día de la Mujer, estuve en una escuela compartiendo sobre la importancia del Día Internacional de las Mujeres y los niños, en este caso, ya vienen pocos, ¿verdad? Pocos con un crecimiento educativo sobre la importancia de incorporar leyes o de importancia de cuidar a lo que es la población femenina y era muy interesante que niños de 4º grado lograran identificar algo que incluso la gente de gobierno hoy en día no ve, que la gente de gobierno no le da una importancia y no solamente hablo en Costa Rica, podemos ponerlo en el mundo entero, porque ha sido un tema importante. Durante la pandemia se ha expandido lo que es la violencia física, la violencia intrafamiliar y es una violencia silenciosa que se categorizó durante estos últimos 2 años y que sigue, porque no es algo que se ha terminado, porque ya va terminando la pandemia, termina la violencia, no, esto sigue cada día aumentando y estaba viendo unos estudios que dice que 1 de cada 3 mujeres sigue viviendo violencia en las familias hoy. Por lo tanto, es muy importante que como ciudadanas empecemos a implementar estrategias o busquemos las oportunidades. Al menos yo pertenezco a una ONG en la cual le da la oportunidad a la mujer de expresarse y de poder buscar romper ese silencio y lograr una igualdad dentro de la sociedad. Y creo que esto es importante en este momento, de que nosotros como equipo de mujeres logramos encontrar la empatía sobre lo que le pasó, por ejemplo, a Lolo en su país o lo que le pasa a miles de mujeres en el mundo y logremos poner un alto al de este miedo que mencionaba Lolo a partir de romper y unirnos para lograr políticas inclusivas o de igualdad dentro de nuestros países. Algo muy importante que he visto a través de estos últimos años es cómo, por ejemplo, un ejemplo sencillo, los partidos femeninos o los grupos de mujeres que se permiten la inclusión, ha sido una lucha. No es que hoy por hoy todos los países tienen un partido de chicas o de mujeres, ha sido una lucha constante y creo que es importante la empatía y lograr seguir avanzando en esta igualdad de oportunidad para que las mujeres logramos vencer y logremos tener políticas que logren resguardarnos en nuestros países. Y justo quiero pues voltear la historia porque esta historia, si me permiten, tienen un final pues más ameno. No sé si la palabra es un final feliz, pero un final más ameno. Y es que Lolo ya no es víctima, Lolo es sobreviviente. Es un ejemplo de que sí se puede salir. Y es un ejemplo en la importancia de detectar estos aspectos que nos han señalado ambas desde su experticia. Así que yo quisiera
que Lolo y la doctora Solís le dijera a la gente que nos está viendo, eh, ¿cómo podemos ayudar como ciudadanía? Usted ya dio un primer esbozo, doctora, sobre este tema, ¿no? De la importancia de incluir temas, de cómo inclusive usted pudo comprobar que niños más pequeños tienen a veces una sabiduría mucho más grande que lo que pueden ser las autoridades en el mundo, ¿no? Para un tema que requiere sensibilidad, que requiere pues atención. Y justo quiero irme hacia otro lado, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a las mujeres a salir de esta violencia? ¿Cómo podemos ayudar nosotras como mujeres? ¿Cómo pueden ayudar los hombres para evitar? Porque el mundo está dividido, la mitad es de hombres y la mitad de mujeres. O sea, nadie debe estar por encima de los otros, pero deben reconocerse en igualdad y en respeto. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿No? ¿Y qué le dirías tú, Lolo? De pronto hacías al principio una reflexión de que, bueno, mucha gente comenta, bueno, a ella le gusta estar allí, juzga, ¿no? Porque ella se ha aguantado tanto, a ti te costó 7 años tomar la decisión en ese ciclo de violencia en el que estabas atrapada. Pero, ¿qué puede hacer la ciudadanía? O sea, ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta lo que es una discusión en una pareja, ¿no? Y cuándo es como yo como vecino, hermana, primo, hijo o madre, yo sí debo apoyar o autoridad, debo, pues sí, ayudar a esa víctima de violencia, incluso aunque esa víctima no esté preparada. Lo voy contigo. Ok, primero, Marijo, esto ya es ayudar, ¿verdad? Con la doctora, vos y yo ya estamos ayudando y me pongo a la disposición, doctora, si yo le puedo servir en algo en la ONG que usted acaba de comentar, estoy más que a la orden. Muchas veces la mujer no está preparada para salirse y puede empeorar la situación si alguien se mete. Entonces, lo mejor es informarse cómo se puede hacer, porque parece mentira, pero uno es como bien impulsivo y decir, no, 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 yo aquí me tengo que meter, no tengo que permitir nada. Pero si la mujer no está lista para salirse, va a regresar a su núcleo otra vez, a su familia, y va a ser peor, porque el hombre ya va a decir, uy, esta ya se está dando cuenta que está pasando por esto, o que yo la estoy manipulando, y empieza a ser todo más fuerte y puede ser peor. Pero la que sí podemos ayudar es que si la mujer abrirle un poco los ojos suavemente sin que esté en la crisis y decirle, ok, estás pasando por esto, informate. Como decía la doctora al principio, hacer los checks y decir, uy, esto, entro en categoría de violencia o no, y así ella se podrá dar cuenta y ella va a ir jugando con la idea de irse de dejar al agresor, pero como repito, tiene que estar preparada, porque uno muchas veces quiere ayudar, pero si ella no está lista, no, es como una dieta, como que le digamos a alguien, está gordo, adelgazar, te doy estas pastillas o hace dieta. Si la persona no quiere adelgazar, no quiere hacer dieta, no quiere sacrificarse, no lo va a hacer solo. Y esto es exactamente lo mismo. Por otro lado, si hay una mujer que viene y les pide a ustedes ayuda, decir, ok, ya, me quiero salir de este matrimonio, por favor, dame dónde dormir, préstame dinero, aunque ustedes no lo crean, en mi caso, un lempira, un peso, no sé, monedas alrededor de todo el mundo es tan importante porque a veces uno sale sin nada. Uno sale solo con la esperanza de vivir, solo con la esperanza de sobrevivir y un lempira, un dólar, un lo que sea, es valiosísimo. Entonces, si ustedes ven a una mujer en esta necesidad, eh, el dinero regresa, ¿verdad? El dinero lo volvemos a hacer y eso va a ser el mundo para ella, que lo creamos o no lo creamos. Y lo estoy diciendo yo, que en mi caso me preparé, ¿verdad? Que no salí corriendo sin un 5, sino que me preparé y salí a sobrevivir y aún así yo agradecía cada ayuda, así de poquita, no solo en dinero, sino en consejos, en apoyo, en hacer una llamada, en decir, ¿ocupas hablar? Aquí estoy. ¿Ocupas que nos miremos? Aquí estoy. ¿Ocupas a ir a algún lado? ¿Ocupas ir al súper? Que uno dice, uno vive la carrera, pero esas ayudas tan pequeñitas son enormes, ¿verdad? A una mujer que está sola y de repente si está sola y con hijos, todavía más enorme. Eso es lo que a mí se me puede ocurrir. En mi caso, mi granito de arena es dar mi testimonio y decirles cómo la manera que yo salí y cómo, y no quiero dejar de mencionar esto, como Dios me ayudó a abrir mi mente, a darme sabiduría y a poderme salir victoriosa de eso. Y como vos decías, Marijo,
yo ya no soy una víctima, soy una sobreviviente de violencia doméstica y me enorgullece mucho poderlo decir porque no fue fácil. No fue fácil y yo le pido a las personas que están cerca de otra mujer que esté pasando por eso, ayúdela. No piense que es, ay, sí, no, ahí va a regresar otra vez con el hombre, pues si regresa ni modo. Pero en el momento ella recibe ayuda y sabe quién la puede apoyar y no. Ese sería, eso diría yo que se podría hacer. Doctora Solís, nos deja Lolo con esa reflexión, ¿verdad? De, pensando un poco ponerse, hacer este trabajo de empatía que es tan importante, de ponernos en los zapatos de quien lo está viviendo, aun cuando esa realidad sea ajena a nosotros, ¿no? Y justo, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo lo ve usted como especialista aquí? ¿Qué nos puede orientar a quienes nos están viendo? Si alguien, insisto, tiene a alguien cercano, un amigo, un familiar, lo ve en su casa, lo ve, ¿qué hacer, no? ¿Cómo darnos cuenta de que va más allá de un problema de pareja, sino que puede ser un problema hasta de salud pública? Porque muchas veces, como lo ha dicho Lolo, en el peor de los casos eso termina acabando la vida de la persona, ¿no? Y cuando no hacemos nada, pues simplemente esto termina en una cifra súper oscura que es los feminicidios. Ahorita la voy a dividir en dos partes. Y la primera parte es aquella persona a la que me llegan a buscar porque dice soy víctima de violencia y necesito ayuda. Si yo soy esa persona que recibe, aquella persona que busca una solución, que busca ayuda porque no puede más, hay que hacer tres cosas. Número uno, escuchar, sin criticar, que eso muchas veces cuesta mucho, ¿verdad? Dos, creerle, porque la historia es la de aquella persona, nadie más. Y si esta persona me busca es porque confía en mí, necesita una solución y debo creerle. Y tercero, apoyarle y empoderarle a buscar una solución a esta situación, ya sea denunciando, ya sea buscando ayuda o asesoramiento. Pero para aquella persona que la víctima lo busca, tres cosas importantes: escuchar, creer y apoyar. ¿Qué es lo que una víctima de agresión o una víctima de violencia está buscando? Busca una persona en quien refugiarse, no busquen a alguien a que lo critique, lo señale. Entonces, si soy esa persona que recibe a aquella persona, estos tres consejos básicos: escuchar, creer y apoyar. Pero por el contrario, si yo soy aquella víctima que busca una solución ante esto, uno, identificar, como mencionaba al inicio, si soy víctima de violencia de cualquiera de los tipos de los que ya hablamos anteriormente y decidir tomar una decisión de romper el silencio y buscar una solución. Para esto tengo varios caminos y es romper con el ciclo de la violencia. Si usted no sabe cuál es el ciclo de la violencia, bueno, lo voy a explicar rápido, pero el ciclo de la violencia ocurre cuando en mi relación ocurre en tensión. Entonces hay diferentes disgustos o disconformidades y vamos acumulando, 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 hasta que un día ya eso se vuelve insoportable y explotamos, ya sea de manera verbal, ya sea de manera física, me golpean, me agreden, o a nivel patrimonial, como lo vimos anteriormente, y se genera un distanciamiento después de esto. La persona agresora le hace creer a la víctima que es la culpable de todo, que debe asumir la responsabilidad, que debe buscar una solución, y después de esto viene el agresor y le convence de que no lo va a volver a hacer, de que se disculpa, incluso algunos traen flores, chocolates, cenas, promesas que no va a cumplir y lo repite una y otra vez. Entonces, darnos cuenta si somos parte de este ciclo de violencia, ok, decir, no, voy a romper con esto, porque como decía Lolo ahorita, se va a volver a repetir, se va a volver a repetir y ya se vuelve un círculo cansado donde la persona vive constantemente todas estas actitudes una y otra vez. Y aparte de esto, identificar en ONGs, instituciones en cada uno de nuestros países que están dispuestos a ayudarle, que están dispuestos a asesorarle. Y por último, ya sería denunciar y salir de ese lugar. En nuestro país, hace unos años se generó una publicidad muy fuerte a la vista
en el cual decía que en la casa de mi vecino se escuchaban gritos, golpes, niños llorar, pero nosotros en la casa calladitos sin decir nada. Conforme pasaron los días, llega la morgue a sacar aquel cuerpo de la víctima de violencia y todos en aquella casa que nunca dijeron nada se quedaron impactados porque pudieron haber salvado la vida de aquella mujer. Y el anuncio al final decía, si vos no denuncias, sos parte de la agresión. Si nosotros nos damos cuenta de que algún familiar, amigo o conocido está en estas circunstancias, darle esa mano amiga o ayudarle a que se atreva a llegar a ese nivel de denuncia para que se acabe y se rompa por completo aquel ciclo de violencia y la persona pueda salir adelante. Las personas muchas veces piensan, las víctimas piensan que no van a poder solas, por eso en mi caso recomiendo buscar asesoría, buscar acompañamiento, generar una red de apoyo que las pueda guiar y acompañar en esos momentos que parece de dificultad ante una salida de un ciclo de violencia. Bueno, creo que nos ha dado herramientas muy valiosas para todas las personas que nos están viendo en este momento, de entender de que esto es un problema de la sociedad, no es un problema solamente que queda al momento que se cierra la puerta dentro de un hogar o dentro de una familia, sino de cómo nosotros podemos detectar. Y hoy eh, lo hemos de alguna manera delimitado solamente a la violencia en el hogar, pero esto tiene, por supuesto, otros espacios, otros círculos. Ocurre también con las infancias, lo hemos mencionado, pero hoy quisimos tocar este punto porque lo más importante de llevarnos de este live que estamos compartiendo a propósito de que el mes de marzo se le considera el mes de la mujer, es entender de que estas son las cosas que todavía como sociedad tenemos que buscar luchar en conjunto, hombres y mujeres, se necesitan los dos, pero además de poder luchar con estas cosas, es como tener herramientas para poder solucionar, para poder, en la medida que aprendamos, Lolo decía también algo súper importante, la autoestima, en la medida que aprendamos a fortalecer la autoestima de niños para que aprendan a respetar a sus futuras parejas, de niñas y adolescentes para que se sepan respetar, pues vamos a tener espacio de mayor armonía, vamos a tener incluso reducción de la violencia, de la delincuencia, de muchísimos aspectos, porque esto además termina vinculado lamentablemente con otros aspectos sociales. Yo quiero agradecerle enormemente a Lolo Aguilar y a la doctora Wendy Solís por haber dado este espacio, esta oportunidad, para que la gente, Lolo, pudiera conocer tu historia, pudiera sensibilizarse un poco más. Aún este tema cuesta que cuele en la sociedad. Estamos todavía educándonos, aprendiendo de que las cosas que antes naturalizábamos en la violencia hoy no son adecuadas. Nos estamos dando cuenta y todavía es reciente, pero nunca es tarde para hacer ese cambio. Y por supuesto, el interés de la gente que se ha sumado a este live, quiero agradecerlo enormemente para que ustedes se lleven este mensaje. Lolo, una reflexión final em, de lo que podemos hacer para fortalecernos. Ya no es Lolo la víctima, es Lolo la sobreviviente. Y les quiero decir, no solo es sobreviviente, es una empresaria exitosa, madre de 2 hijas que ha salido adelante, es una mujer poderosa, hoy es poderosa, vive en Tegucigalpa y cada día pues está buscando eh, crecer, crecer muchísimo más y lo hace a través de su negocio, cree en sí misma y por supuesto ofrece hoy su testimonio para ayudar a más víctimas. Lolo, una reflexión final. La reflexión es no solo para mujeres, para hombres, para mamás, para hijos, para todo es que Dios nos dio dones y talentos de los cuales nosotros nos agarramos y sobrevivimos cada día. Cada persona somos diferentes. Y de esos dones y talentos nosotros tenemos que saberlos identificar, desarrollarlos y tratar de sobresalir por nosotros mismos, no por otras personas. Ser completamente independientes, no depender de un hombre, de una mujer. Aquí hablo en general y poder identificarlos y desarrollarlos, como decía. Y otra reflexión sería, las palabras son muy poderosas, muy poderosas. Si nosotros vemos a una mujer que está en dificultad o inclusive un hombre, hacerles, porque nos cuesta como seres humanos hacer esto, decirle las cosas buenas a los demás y decir, me gusta que haces tal cosa o te admiro por esto.
yo quisiera poder tener este don o yo quisiera poder ayudar o quisiera aprender un poquito, porque de todos podemos aprender un poco y como digo, las palabras son sumamente poderosas y le podemos cambiar la vida a una o más personas. Si nosotros encontramos una mujer en la calle, como volvemos a decir, estamos hablando de mujer, y la vemos bajada y esto, y si nosotros simplemente le decimos, qué linda, o admiro esto, admiro tu valentía, eso le puede cambiar la vida. Y deberíamos de más seguido hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque a nosotros nos gustaría que lo hiciéramos, ¿por qué no nosotros hacerlo por ellas? Y la verdad es que, como digo yo, salir adelante, creer en uno mismo, encomendarse a Dios y, ¿qué más les puedo decir? Apoyarnos unos a los otros, ¿verdad? Porque sí se puede salir, repito, es bien difícil, pero no es imposible. Y cuando yo volteo a ver para atrás y digo, wow, yo debería de hacer una serie en Netflix con todo lo que pasé y digo, y ahora estoy aquí, ¿verdad? Y porque Dios me ha apoyado y porque tengo, como decía la doctora, una red de apoyo. Y por último, que buscar apoyo también profesional, psicológico y psiquiátrico. Yo, como ya para terminar y brevemente voy a decir, de tanto estrés que yo pasé, de tanta complicación, problemas de todo tipo, un día me levanté y no pude caminar. Tenía demasiado dolor en mi espalda. Llegó ambulancia, llegó todo a ver qué pasaba, creían que yo tenía algo neurológico y simple y sencillamente era el comienzo de mi estrés postraumático, del PTSD, como le llaman, y yo decía, no, pero ¿y qué? Si esos son los soldados que padecen de eso, no. Las personas que sufrimos un trauma, que pasamos por ese tipo de cosas, podemos pasar por un PTSD, levantarnos con ansiedad a media mañana, 2, 3 de la mañana y saber que algo, que si ya pasó el peligro y por qué sigo así, si ya pasó todo, más bien ya estoy mejorando. Pero es cuando ya uno baja la guardia y viene y suceden otras cosas y ya viene el miedo, ¿verdad? Y ya comienzan otros problemas. Yo tuve que acompañarme de asesoría psicológica, de asesoría psiquiátrica, inclusive yo tenía una red de doctores hace un año, de neurólogos, psiquiatras y psicólogos, porque mi salud física estaba demasiado dañada como para seguir adelante y tuve que hacer una pausa y dedicarme tiempo a mí, ¿verdad? Decir qué me gusta a mí, qué hago. Entonces, con la disculpa de la doctora, mucha gente dice, no, yo no voy a psicólogo, psiquiatra porque yo no estoy loca. Pero no es estar loco, es necesitar una ayuda profesional. Y la verdad es que yo recomiendo poder hacerlo. Y de ahí, pues yo estoy a la orden, a quien yo pueda ayudar, a quien yo pueda, yo estoy accesible, ¿verdad? Para cualquiera de ustedes si tiene alguna pregunta o en lo que yo pueda ayudar. Estoy más que a la orden. Bueno, imagínate, nosotros súper agradecidos por escucharte. Doctora, su reflexión, y quiero vincularla con una pregunta que nos hace Jesús Viva y nos dice, ¿cómo se hace cuando la persona está en negación? Es decir, usted hablaba ahorita de ayudar, pero ¿qué hacer cuando esa persona está en negación? Nos pregunta Jesús su reflexión final y cómo respondemos a Jesús esta inquietud. Ok, ante la pregunta es muy importante que si usted es una persona que está cerca de esta persona víctima de violencia y se encuentra en negación, hacerle ver todas estas pautas que mencionamos anteriormente, características, rasgos, temas que quizás esta persona no logra visualizar y sigue en esta negación porque muchas veces dicen no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, hacerle ver lo que aquella persona no quiere ver es uno de los principales pasos para que aquella persona logre despertar y logre evitar este estado de negación. Algo muy importante es que en este proceso de violencia también se vive un duelo y un duelo lleva varios procesos, ¿verdad? Y muchas de esas, el inicio es la negación. La persona no quiere aceptar que es aquella persona amada con la que se prometió quizás una vida entera y no quiere aceptar esta situación. Pero si le empezamos a hacerle ver a aquella persona, en algún momento, quizás no vaya a ser pronto, pero esa persona ya tuvo el acompañamiento, tuvo las descripciones que quizás no está observando y logre en algún momento tomar la decisión de avanzar hacia aquella libertad de la violencia familiar.
como medio de reflexión, muy importante es que no están solas, tanto hombres como mujeres víctimas de violencia no están solos, no están solas, y que alrededor de nosotros hay instituciones, hay amigos, familiares que sí están viendo lo que estamos viviendo y que están dispuestos a darnos esa mano amiga. Ahora bien, usted dice, no, es que mis amigos más bien son los que me critican o son los que me señalen, pues buscamos a otras personas como Lolo que han sido víctimas en nuestros barrios. Hay personas que están dispuestos a ayudarnos y a colaborar ante esta circunstancia. Entonces, número uno es que no estamos solos. Número dos es que siempre va a haber una mano amiga que me vaya a ayudar en el área de profesionalismo. Los psicólogos, los psiquiatras, incluso hay gente que se dedica como consejera, personas que han sido sobrevivientes ante estas situaciones que le pueden ser esa guía que los va a ayudar a salir de esta situación, que les va a ayudar en el proceso. Como decía Lolo hace un rato, yo le hice ver todo lo que iba a vivir y a los 4 días llamó diciendo lo que vivió. Entonces, apoyarnos a personas que hayan pasado esta situación o que son profesionales nos va a ayudar a sanar, nos va a ayudar a avanzar y nos va a ayudar a soltar todo un pasado que nos hemos venido arrastrando de violencia y agresiones. Y número tres, es importante que aprendamos a vencer los miedos. Los miedos paralizan, los miedos no nos permiten ir hacia donde nosotros queremos, que por lo general es la libertad de las agresiones, la libertad de palabras, la libertad, etcétera, en cualquiera de los medios que vimos anteriormente. Pero los valientes son los que realmente deciden que aún con miedo hacen las cosas. Me imagino que Lolo tuvo miedo en ese momento, pero aún con miedo logró hacerlo. Entonces, con miedo o sin miedo logramos vencer y convertirnos en esos valientes sobrevivientes de esta lucha de la violencia familiar, la violencia en nuestra sociedad. Y bueno, Milly Channel nos compartió un comentario: la igualdad debe empezar en el lugar, tratar a varones y mujeres por igual. Decía Jesús, coincido también con el comentario. Y Carla Angola nos dice, hay ciertos códigos verbales en el lenguaje que nos permiten a los periodistas referirnos con más respeto a las víctimas de violencia cuando nos toque reportar estos casos. Ella lo está haciendo en pregunta, doctora, y Lolo, sería interesante poder responder esta inquietud. Nos pregunta, ¿no? ¿Qué manera los periodistas podemos contribuir a referirnos de una manera más adecuada cuando hablemos con víctimas y cuando hablemos en situaciones de violencia? Lolo, si podemos responder esta inquietud, doctor, y luego vamos con usted. Eh, ¿Qué manera más? A ver si entendí bien la pregunta. ¿Qué manera se Sí, pueden que si hay ciertos códigos verbales, o sea, si hay una manera, ella nos pregunta que cómo los periodistas podemos tener un tratamiento adecuado para no revictimizar, ella se refiere a la revictimización, para evitar, además, que estamos tratando a veces con personas que están viviendo una situación pues traumática, como tú bien lo señalabas, ¿no? ¿Qué nos recomendarías? Hace esa pregunta y me parece muy oportuna y le agradezco. ¿Qué no debemos hacer los periodistas? por lo que Como víctima, perdón, como sobreviviente, ¿qué dirías tú? Bueno, eso es un ejemplo. No llamar víctima, sino sobreviviente, por ejemplo. esa, empezando por ahí, ya no llamar víctima y sobreviviente. Y los periodistas tienen una voz muy importante porque ellos tienen el don y la capacidad de informar, ¿verdad? Todo lo que hablamos aquí, que se dedique algo a informarle a la gente que aprenda a identificar las señales y por otro lado a personas como yo que somos sobrevivientes que aprendan a enfatizar, ok, sí se puede, si ella pudo, un montón de mujeres pueden. Entonces, realmente el periodista tiene aquí mucho, mucho aporte que dar, y decir, por ejemplo, todas las palabras o todos los términos que nosotros hemos dado aquí, informar. El informar es algo muy, muy importante y ahí, desde ahí yo comenzaría, ¿verdad? Porque eso es algo muy poderoso. De hecho, yo me di cuenta que yo era víctima de violencia doméstica porque a mí me fascina mucho lo que son los TED Talks que hablan de miles y miles de temas, desde empresas, desde psicosos psicológicos, lenguaje corporal, y por casualmente vi uno de violencia doméstica y yo empecé, hey, ¿qué pasa aquí? Aquí yo tengo esto y esto, y ahí dije yo, ok, bueno, entonces esa información los periodistas lo pueden transmitir
y sería muy valioso. Y yo con solo pensar una vida que se salve, ya cumplimos una gran misión aquí. Así diría yo que se podría hacer. ¿Usted qué aportaría, doctor? ¿Cómo podemos comunicar mejor este tipo de situaciones que nos afectan? Creo que una de ellas es dar valor a la historia que comenta aquella persona, porque quien es sobreviviente a violencia le ha costado un proceso sanar y avanzar. Entonces, darle el valor y sobre todo, como decían ahorita la palabra, lograr identificar, sos víctimas porque lo vives ahorita, o sos sobreviviente porque ya han pasado 4 años o han pasado un año y ya lograste salir de ahí, pero sobre todo darle el valor y la importancia de lo que aquella persona menciona. Y como decían ahorita, los periodistas tienen esa oportunidad, ¿verdad?, de expresarle a más público en general estas situaciones, dándole valor e importancia a lo que estas personas viven, porque no sos una, son muchas personas, tanto en hombres como mujeres, que han pasado esta situación y se han convertido de víctimas a sobrevivientes de violencia. Yo quisiera agregar a eso, que es algo que he terminado comprobando y que sigue siendo nuevo para nosotros, es aprender el enfoque de género. Me ha tocado aprender, entender este tema y incorporarlo, ¿no? Creo que además el enfoque de género se está incorporando a las redacciones. Hay países que lo tienen más avanzado y es esto, ¿no? Estos aspectos, cuidar, no revictimizar más a la víctima y tratar quizás esta delicadeza que no tienen funcionarios públicos, ¿no? Cuando una víctima, que sucede también con las víctimas de conflicto armado, ¿no? Que cuando le pides que reviva, yo creo que allí eso es algo que también apuntaría a lo que han agregado, si me lo permiten con mucha humildad, eh, es hacer que puedan hablar por sí mismos de su historia o de eventos traumáticos. Sobre todo es muy difícil cuando tocas tema de reclutamiento o cuando tocas, que me ha tocado que es difícil y es una próxima investigación que voy a sacar, cuando han estado vinculados al crimen organizado. Este tipo de situaciones es como complicado y creo que lo importante es decirle a la persona que se exprese, ¿no? Pero estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. A mí me parece una pregunta súper oportuna y maravillosa la de Jesús, la de Carla y de las personas que nos han hecho su comentario, porque estamos aprendiendo como sociedad qué cosas se deben hacer y qué cosas. Estamos juntos aprendiendo, o sea, esto está parte del sistema y nos estamos educando todos, ¿no? Creo que, eh, creo que las inquietudes son valiosas y creo que nos hacen otra pregunta. Hablar siempre, no solo en marzo y no solo cuando una víctima de violencia muera, nos apunta aquí Cristi, ¿no? Claro que sí, Cristi. Justo parte de esta iniciativa que lo estamos haciendo hoy en el mes de marzo es entender que la lucha por la reivindicación y por temas como este, que quiero agradecerte enormemente, Lolo, que te has abierto con nosotros y tener a la doctora Solís para que además complemente desde el punto de vista como especialista. Esto es importante. Sigamos teniendo esta conversación en nuestros espacios, en los colegios. Vamos a llevarlo en la familia, ¿no? Seguir nuestros amigos, inclusive aunque todavía genere mucha controversia, ¿no? Y que a veces se lleva a otros planes, llevemos estos espacios porque el hecho que nosotros podamos crear y permitir que haya niños y niñas y adolescentes más poderosos, que además tengan la oportunidad de educarse mejor, pues sin duda vamos a tener una sociedad con menos flagelos de los que hoy le afectan. Yo quiero agradecerte enormemente, Lolo Aguilar, por haber compartido con nosotros, haber tenido este testimonio que nos parece súper valioso. Estoy segura que quedaron muchas cosas en el tintero, por lo cual voy a dejar esta ventana abierta para que sigamos hablando, pero quiero que vean el rostro de que sí se puede salir de la violencia. Ella es una sobreviviente, eso es lo importante que aprendamos, sobreviviente. Cuando decimos no, ya son sobrevivientes, no son víctimas. Y sí se puede, y sí se puede empoderar, como ella lo es hoy en día, es una mujer dueña de su vida y su negocio. Y también tenemos mujeres empoderadas como ella, como la doctora Wendy Solís, que ayuda a otras personas a pues recuperarse. La doctora Solís se encuentra en Costa Rica y Lolo Aguilar se encuentra en Honduras. Quiero agradecerles a ambas
por esta conversación poderosa que hemos tenido y agradecer a todas las personas que han expresado sus inquietudes, que han hecho sus comentarios por este espacio y por supuesto sigamos generando esta conversación. Es el mes de la mujer, el mes de marzo, pero vamos a hacerla todos los días y todos los meses del año. Sigamos hablando no solo del mes de la mujer, el mes de las infancias y el mes del respeto a los derechos humanos de cada una de las personas. Así que muchísimas gracias, doctora Wendy Solís, desde Costa Rica, y Lolo Aguilar, desde Tegucigalpa, en Honduras, por compartir este Instagram Live. Esta es su casa y las invito para una próxima oportunidad podamos tener esta conversación. Muchísimas gracias a ambas. Gracias. Gracias a usted. Y a todas las personas que nos siguieron hasta este live, que tengan una feliz noche y por supuesto estén muy atentos porque seguiremos teniendo esta ventanita que nos permite la magia del live, que nos permite la magia del estar en vivo, poder seguir conversando con temas de interés de distintos eh, pues de diferentes tópicos que vamos a seguir abordando con ustedes, información oportuna, así que los espero próximamente. Mañana también tendremos otro live, otra tonalidad, pero ya les dejo esa sorpresa. Así que tengan una feliz noche, un feliz fin de semana y recuerden, sororidad, seamos solidarios con quien pueda ser víctima de violencia y hagamos juntos el cambio. Un abrazo.